Britney. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Checolín para mi canal de Britney. Hoy vamos a continuar ahora con la máquina Macintosh, un proyecto paralelo al Apple Lisa, que como vimos en el archivo anterior fracasó por su alto precio, aunque dejó de herencia pues una innovación en la GAI, el ratón y en lo que es un paquete de programas, todos en uno. Bien, vamos a ver el Macintosh a continuación. El computador fue originalmente un proyecto dirigido de forma semiclandestina dentro de Apple Computer por Jeff Raskin, cuya foto estamos viendo, que nació el 9 de marzo de 1943 en Nueva York y murió el 26 de febrero de 2005 en Pacífica. Raskin, un matemático y filósofo, ideó un proyecto que supusiera una ruta distinta al Apple II, que por aquel entonces era el producto insignia de la compañía, idea expresada en el artículo escrito en 1979, titulado Computers by the Millions, es decir, computadoras para millones, artículo que no fue publicado hasta 1982 en SIG-PC Newsletter, debido a que el principal inversor de la compañía de aquel entonces, Mike Markula, le pidió que fuera tratado como un informe interno, confidencial de la compañía. El primer borrador de Raskin imaginó era el de un equipo todo en uno, es decir, un all-in-one, que incluía monitor, teclado e impresora, capaz de trabajar sin necesidad de cables externos, a un costo estimado de $1,000. A cambio, el computador solo debía estar equipado con una reducida pantalla de 5 pulgadas, un CPU económico Motorola 6809 y una memoria principal de capacidad muy compacta de 64 kilobytes. Inicialmente el proyecto se llamó EINI, pero Raskin quiso evitar un tono sexista y buscó un nombre distinto, optando por el de su variedad de manzana preferida, la Macintosh. Problemas con la ya existente marca de equipos de audio Macintosh Laboratory lo llevó a variar el nombre, agregando más bien una A entre la M y la C, quedando como Macintosh, para así evitar el copyright. Para septiembre de 1980, Steve Jobs, fundador y uno de los líderes de la compañía, venía de salir del fallido proyecto Apple III, que ya por ahí vimos que el Apple III se diseñó por órdenes de Steve Jobs de eliminar el ventilador porque era un poco ruidoso y los ingenieros no estuvieron de acuerdo porque se sobrecalentaban las piezas, los chips. Entonces Steve Jobs los presionó, les dijo que a ver cómo se le ingeniaban, pero no quería un ventilador que provocara ruido, ya que era molesto. Entonces, pues supongo que diseñaron una especie de disipador para enfriarlo un poco, pero aún así se sobrecalentaba y se apagaba. Ese fue el error del Apple III, que ya después sacaron el Apple III Plus, corrigiendo ese error, pero ya muchos compradores tuvieron la idea y mala experiencia con el Apple III, que se sobrecalentaba y se apagaba, se reiniciaba, y pues el Apple III Plus ya no tuvo éxito. Así que se consideró un fracaso comercial el Apple III. Steve Jobs se había enfocado con mucha intensidad al Apple Lisa, pero por discrepancias con John Koch, jefe de aquel proyecto, hicieron que el presidente de Apple, en aquel entonces Mike Scott, apoyara a Koch y desligara a Jobs de aquella asignatura. Jobs no tardaría en buscar otro tema en el cual intervenir, así que supo de la existencia del proyecto Macintosh, el cual Raskin llevaba un cuaderno donde apuntaba sus ideas de aquel computador, llamado el cuaderno de Macintosh, pero la personalidad de Jobs, quien originalmente contrató a Raskin, entró en conflicto con la de este último durante el proceso. Jobs, motivado por el propio Raskin, venía de visitar el Xerox PARC en 1979, como ya hemos visto en los archivos anteriores, donde había sido profundamente impresionado, como vimos, por los avances tecnológicos que se llevaban en aquel momento en el centro de investigación Xerox PARC, interfaces gráficas de usuario, el dispositivo apodado ratón, mapa de bits. Este interés de Jobs chocaba con el concepto de Raskin, empezando por el procesador. El modesto chip Motorola 6809 no podía soportar aquellos avances que Jobs quería incorporar, por lo que presionó a la empresa para que variaran hacia el más potente procesador Motorola 68000, que era el mismo que utilizaba el Apple Lisa. De forma confidencial le pidió al ingeniero autodidacta Burrell Smith que se armara un prototipo de placa que empleara el nuevo chip.
Smith trabajó día y noche durante 3 semanas, logrando impresionantes resultados y avances importantes. Raskin tuvo que darse por vencido y recalcular el precio del equipo. Raskin no estaba muy convencido del potencial de las interfaces gráficas y el empleo de los iconos en vez de comandos escritos simplificados. Finalmente, con el tiempo, Jobs empezó a imponer su visión sobre la originalmente planteada por Raskin, reclutando ingenieros que habían trabajado en el proyecto Lisa, como Bill Atkinson. Jobs quería subsanar el hecho de ser apartado del proyecto Lisa, ordenador orientado al mundo empresarial y profesional, lo que consideraba una derrota personal, llegando a apostar al jefe del proyecto Lisa que el Macintosh estaría listo antes de un año. Las tensiones entre Raskin y Jobs llegaron a un punto en el que Scott tuvo que volver a tomar una decisión radical, dado que en una oportunidad ya habían apartado a Jobs de un proyecto. Esta vez le dio la razón a Jobs. Raskin tuvo que ser forzado a tomar una licencia que se convirtió finalmente en una expulsión. El camino para el Macintosh ya estaba trazado. Steve Jobs, ya plenamente al mando, reclutó a otros ingenieros del proyecto Lisa, como Andy Hertzfeld, y extrabajadores del Xerox PARC como Larry Tesler y Bruce Horn. La Macintosh sería finalmente la visión de lo que Jobs pensaba que debía ser el sustituto del Apple II, como el producto sobre el que cimentara en el futuro cercano la compañía. Una máquina para el mercado de consumo directo dirigido al público en general, sin conocimiento previo en computación, cuya operación y manejo fuera de inmediato e intuitivo, apoyado en una interfaz gráfica y en el empleo del ratón. Jobs convirtió el adminículo que vio en el Xerox PARC en un dispositivo económico y viable, empleando un solo ratón. Raskin pensaba que el ratón debía tener 3 botones. El computador personal Macintosh no estaba previsto como un producto aislado en sí, sino como una plataforma sobre el que deberían ir desarrollando un conjunto de aplicativos que sacaran provecho de su potencial de procesamiento, tanto para edición de textos, generación de diagramas financieros, cálculos matemáticos, diseño gráfico, diagramación y juegos. De hecho, la primera hoja de cálculo Excel de la empresa Microsoft, actualmente el estándar básico de cualquier PC compatible desde hace más de 25 años, se creó originalmente para el Macintosh. Jerry Manock, jefe de diseñadores, y sobre todo Terry Oyama, fueron los que finalmente esculpieron, después de muchos bocetos que Jobs revisaba de forma meticulosa, la forma y la apariencia final de la máquina. Jobs trató de que el ordenador se pareciera a ciertos electrodomésticos integrales más que a los ordenadores disponibles en el mercado. El aspecto del software también fue fundamental para Jobs, ya que la máquina iba a tener una apariencia de interfase gráfica donde las formas geométricas eran fundamentales. Atkinson logró un algoritmo que facilitaba el dibujar formas geométricas en la pantalla. Andy Hertzfeld llamó a una amiga del instituto llamada Susan Kare, quien aportó mucho en el diseño de las fuentes tipográficas, tema que obsesionaba a Jobs, quien estudió de forma libre sobre disco tipográfico en el Reed College, debido a que al tener una interfase gráfica, el Macintosh podía soportar cientos de diseños tipográficos, cosa que no sucedía con sistemas que corrían en el MS-2. Susan Kare, que estamos viendo su imagen, nació en Ithaca el 5 de febrero de 1954. Es una artista y diseñadora gráfica estadounidense, creadora de muchos de los elementos de la interfaz de la Apple Macintosh. En 82 le ofrecieron el trabajo que cambió su vida, dibujar unos cuantos iconos y elementos de letras para el nuevo ordenador de Apple, el Macintosh. Susan Kare también fue la encargada de crear todo el catálogo de iconos que empleaba la máquina y que se convirtieron luego en estándares de la industria, como la cara del Mac sonriente al inicio del encendido, la papelera, el folder. Al igual que el Lisa, el sistema operativo del Macintosh recreaba todos los elementos del escritorio clásico, entre ellos la calculadora, la cual fue propuesta por el ingeniero Chris Espinosa, con diseño final de Jobs. Si bien el Macintosh no era un derivado directo del Lisa, sino casi un proyecto hermano paralelo, existían muchas similitudes más que diferencias entre sí. Ambos empleaban sistemas operativos basados en interfaces gráficas extremadamente similares. Ambos incorporaron en su concepción el empleo del ratón y el puntero en pantalla. Ambos se basaban en iconos. Incluso ambos usaban pantallas de fondo blanco y color negro para las líneas, empleando mayor cantidad de fósforo que una pantalla normal.
incrementando el costo y permitiendo además el WYSIWYG, es decir, lo que ves es lo que obtienes entre la pantalla y el documento impreso. La gran diferencia entre la Lisa y la Macintosh era el software. El Lisa venía con una suite ofimática de 7 programas de productividad, como ya vimos en el archivo anterior, mientras que el Macintosh permitía con mayor facilidad que terceros diseñaran el software que emplearía, empezando por la empresa Microsoft, cuyo sistema operativo Windows está directamente inspirado en el sistema operativo de Lisa y el Macintosh. Un aspecto importante del hardware que diferenció ambos proyectos de Lisa y Mac fue que mientras el Lisa empleaba el disquete de formato 5 1/4 denominado Twiggy, los cuales resultaron muy poco fiables, el Macintosh, que originalmente también iba a emplearlo, terminó empleando un nuevo formato para aquel tiempo de 3,5 pulgadas desarrollado por Sony, con una carcasa más dura y de tamaño que permitía llevarlo en el bolsillo de una camisa, mucho más fiable, hecho que inicialmente se hizo a espaldas de Jobs, quien quería decantar por otro fabricante japonés como NEC. Finalmente, la funcionalidad del Mac se trasladaba con el campo de acción de Lisa por un precio casi 4 veces menor, aportando así al fracaso comercial de la línea de desarrollo del Lisa. A pesar de significar un enorme avance tecnológico en el mundo de la computación personal, saliendo del mercado al poco tiempo, los equipos que quedaron fueron incorporados posteriormente a la línea Macintosh con el nombre de Macintosh XL, como ya lo vimos en el archivo anterior, en un afán de que Apple no perdiera tanto dinero, modificó los Lisa, quitándole funcionalidad, quitándole memoria, bajándolo a lo que era el Macintosh XL. Para finales de 1982, Mike Markula, presidente de Apple Computers, se vio forzado a dejar el puesto por razones personales y debieron buscar a un sustituto. John Sculley, quien venía de Pepsi, fue convencido por Steve Jobs para ingresar a la plantilla de la empresa de Cupertino. Con el correr de los meses, las posiciones de Sculley y Jobs se fueron alejando. Sculley estaba impresionado por el computador Macintosh, pero creía que el precio asignado de $1,995 era insuficiente para soportar un lanzamiento apoteósico, presionando para llevar el precio así a $2,495. Microsoft, por aquel entonces aliado de Apple, empezó a crear aplicaciones para el nuevo computador, pero por otro lado empezaba a reforzar también su línea de productos hacia el que se convertía en el computador personal más popular del mercado, el IBM PC, empezando por el MS-2. La salida al mercado del Macintosh estaba ya cargada de presión por apropiarse de una cuota de mercado cada vez más menguada para Apple frente al coloso azul de IBM. La agencia de publicidad contratada por Apple, Chat Day, tomó como punto de partida este hecho y creó un anuncio basado en el concepto del gran hermano propuesto por el escritor George Orwell en su novela 1984. Se reclutó al director cinematográfico inglés Ridley Scott, quien venía de dirigir la impresionante película Blade Runner. El anuncio fue lanzado durante una de las pausas comerciales de la 18ª edición del Super Bowl en enero de 1984 por la cadena CBS, creando un enorme impacto en los millones de espectadores de forma inédita. El Macintosh finalmente se presentó por el propio Steve Jobs ante una enorme expectación mediática el 24 de enero de 1984 en Cupertino. La máquina recibió diversos elogios por diversos especializados y no especializados. El célebre programa norteamericano Computer Chronicles le dedicó una edición entera en 1985. Incluso para aumentar el dramatismo, Jobs permitió que el computador corriera una presentación donde el sintetizador de voz de la máquina se introdujo a sí mismo. La Macintosh tuvo una salida al mercado sin precedentes y hubo un consenso general que representaba, al igual que su hermano mayor, el Lisa, un enorme avance en la industria que la llevaba hacia adelante una década, sobre las IBM y compatibles, que todavía utilizaban la línea de comandos. La máquina se fabricó en una planta de última generación en la ciudad de Fremont, al norte del estado de California, mediante una combinación de procesos manuales y automatizados. Si bien las reseñas de la máquina fueron muy elogiosas, colocándola incluso como ejemplo de ergonomía, la máquina era lenta debido a que su GUI, basado en el mapa de bits, consumía una enorme cantidad de memoria y el computador Macintosh solo venía con 128 kilobytes de RAM, a diferencia de Lisa que venía con 1000 kilobytes de RAM, es decir, un megabyte de RAM. Eso lo hacía lento durante procesos complejos.
Otro tema era el aspecto termodinámico. El Macintosh también incurría en el error de carecer de ventilador por decisión de Jobs, error que ya había cometido en Apple III, llevándolo a sobrecalentarse los componentes y fracasar en ventas. Estas limitaciones frenaron la euforia inicial de los primeros meses. La máquina se vendió bien al inicio, pero debieron emplear la memoria rápidamente a 512 kilobytes para atajar el problema. El Macintosh fue diseñado para lograr un óptimo rendimiento gráfico que había requerido previamente un equipo de más de $100,000, un precio inaccesible para la clase media. Este objetivo puntual resultó en un diseño eficiente que carecía de capacidad de expansión externa, pero cumplió o superó el rendimiento de preferencia de sus competidores. Como podemos observar en la imagen, el Macintosh, se puede decir que el Macintosh 1 venía con 128 kilobytes de memoria RAM, por lo que se le conoce como el Macintosh 128K. Aquí podemos ver que traía un procesador 68000 de Motorola a 8 MHz. Es el similar que poseía el Lisa. Aquí vemos que tiene una ROM de 64 kilobytes, una RAM de 128 kilobytes, disquetera de 3.5 pulgadas, usando disquetes de 400 kilobytes de un solo lado. Ya vimos que es marca Sony, la disquetera. Puertos seriales RS232 y RS422. Posibilidad de añadir una segunda unidad de almacenamiento externa, ya sea un floppy o un disco duro, ya que no tenía un disco duro incluido. Por lo mismo vemos el precio, menos de 2.500. Una pantalla monocromática de 9 pulgadas, resolución 512 x 342 píxeles, a diferencia de la pantalla de 17 pulgadas de la Lisa. Pues vemos por eso el precio más bajo, y aquí vemos la diferencia principalmente en la RAM. La Apple Lisa traía 1 megabyte, es decir, 10 veces más que el Macintosh. Por lo mismo, este Macintosh quedó corto en memoria RAM, así como el Lisa quedó sobrada. Los usuarios vieron que se alentaba este Macintosh, por momentos se pasmaba y luego continuaba. Entonces rápidamente Apple tuvo que subirla a 512 kilobytes. Ofreció esta mejora a los que ya tenían el Macintosh 128K. Entonces la pieza central de la máquina es el procesador Motorola 68000 conectado a 128 kilobytes de RAM, bus de datos de 16 bits de transferencia. La falta de RAM resultó ser una limitación a la memoria RAM, que no era expandible. Un chip de memoria ROM de 64 kilobits aumentaba en manera efectiva a 192 kilobytes, pero esto se compensó con 22 kilobytes de frame buffer, que era compartido con el controlador de video DMA. La pantalla integrada CRT era en blanco y negro de 1 bit, con un tamaño de 9 pulgadas, es decir, 23 centímetros, y una resolución fija de 512 x 342, estableciendo el estándar de autoedición de 72 ppi. La expansión y la creación de redes se lograron utilizando dos puertos de 9 en serie, no estándar, RS422, llamados impresora y módem. El teclado y el ratón utilizaban protocolos propietarios simples, permitiendo algunas actualizaciones por parte de terceros. El teclado original M0110 no tenía teclas de flecha, teclado numérico o teclas de función. Esta fue una decisión deliberada por parte de Apple, ya que estas teclas eran comunes en las plataformas anteriores y se pensaba que la edición de estas teclas sería animar a los desarrolladores de software simplemente a adaptar sus aplicaciones existentes basadas en líneas de comandos escritos a la Mac, en lugar de diseñar programas completamente nuevos a partir de paradigma de interfaz gráfica de usuario. Ya más tarde el Apple tendría un teclado numérico, el M0115, disponible para el Mac 128K. Al igual que en el caso del modelo Lisa, el ratón tenía un solo botón. También se podían conectar auriculares estándar a la toma monaural. Apple también ofreció los modems de 300 y 1200 bits, originalmente lanzados en la línea del Apple II. Inicialmente la única impresora disponible era la Apple Imagine Writer, una impresora de matriz de puntos que fue diseñada para producir 144 dpi de salida WYSIWYG. Así como lo ves, así obtienes, así se imprime. Finalmente, la LaserWriter y otras impresoras pudieron conectarse mediante Apple Talk, el sistema de redes incorporado de Apple.
El Macintosh contenía una unidad de disco flexible de una sola cara de 3.5 pulgadas con capacidad 400 kilobits de almacenaje y no dedicaba ningún espacio a otro almacenamiento mecánico interno, tendría que ser externo, colocándolo abajo o arriba. El Mac OS estuvo basado en disquete desde el principio, a partir de la premisa de que la memoria RAM tenía que ser conservada, pero este disco de inicio todavía podía ser expulsado temporalmente. Un disquete era suficiente para almacenar el software del sistema, una aplicación y los archivos de datos creados con la aplicación. De hecho, la capacidad de 400 kilobytes de la unidad lectora era más grande que los 360 kilobytes de la lectora de la IBM PC XT, de formato de 5.25 pulgadas. Las unidades de disco duro de otros fabricantes fueron considerablemente más caras y se conectaban al puerto serie más lento, según lo especificado por Apple. Aunque algunos fabricantes optaron por utilizar el puerto de disquete no estándar más rápido. El 128K solo puede utilizar el sistema original del archivo Macintosh para su almacenamiento. El Macintosh se vendía con la primera versión del sistema operativo de interfaz gráfica, Mac OS, y la aplicación Finder, conocido por el público como sistema versión 1.0. El Macintosh original conoció hasta 3 actualizaciones para ambos programas antes de que se dejara de comercializar. Las aplicaciones Mac Paint y Mac Write se incluyeron con el primer Mac. Otros programas disponibles incluyen Mac Project y Mac Terminal. Los lenguajes de programación disponibles en aquel momento incluyen Mac Basic, Mac Pascal y el sistema de desarrollo 68000 para Macintosh. El Macintosh también vino con un manual y una guía de cinta de cassette de audio de guía única que trabajaba junto con el disquete de tutorial guiado, tanto el propio Macintosh y las aplicaciones incluidas, ya que casi nadie había utilizado un ratón antes, mucho menos habían usado una interfaz gráfica de usuario. Ya ven que todo era por comandos, amigos. La Macintosh fue la primera computadora personal que corrió el programa Mathematica. La IBM PC no podía hacerlo en un inicio, solo minicomputadores basados en el sistema operativo Unix. En 1987, Steve Jobs abandonaba de forma forzada Apple, pero el computador Macintosh continuó. Durante las décadas de 1980 y 1990, el computador Macintosh se convierte en el eje troncal de productos durante sucesivas evoluciones, pero sin llegar a dominar el mercado, el cual seguía sometido al combinado IBM y Microsoft, que se convirtió luego en el binomio Intel-Microsoft, es decir, llamado Wintel. Aparecieron productos como el Macintosh 2, LC, Macintosh Quadra, los portátiles Portable y PowerBook, los cuales se hicieron de un nicho de mercado global en el mundo de la edición, diseño gráfico, publicidad y diseño en general, planteando una ruta divergente al dominio de IBM PC y sus clones, manteniendo dos sistemas en el mercado incompatibles entre sí. El Macintosh fue, como hemos visto, el segundo producto de Apple en tener GUI, después de Lisa, y el que finalmente implantó este sistema en la industria. Posteriormente llegaron sistemas como Atari ST y la Commodore Amiga con GUI. También por ahí apareció GEM, la GUI de Digital Research del señor Gary Kildall, que se hizo famosa más que nada en las computadoras Amstrad. Microsoft tardó 10 años en alcanzar este avance con el Windows 3.1 y finalmente con su Windows 95 terminó de imponerse de forma omnipresente en el mercado de la computación mundial. La Macintosh terminó de consolidar la ruta ya abierta por la Apple Lisa, como la posibilidad de trabajar con programas de productividad ofimática, autointegrables, realizar diagramas y gráficas, integrar imágenes y texto en un solo documento, producir y editar publicaciones enteras, combinando información de diversas fuentes, correr juegos de video, como juegos de mesa, simuladores o juegos de rol, editar y procesar música a través de la interfaz MIDI, capacidades que el resto de máquinas del mercado de consumo directo masivo estaban lejos de alcanzar, transformando y acelerando la industria. Finalmente la Macintosh con los años, a pesar de tener una cuota de mercado baja, logró expandir de forma global el poder de la computación hacia el público en general, ayudando a fomentar industrias y capacidades inéditas en aquella época, a partir de organizaciones casi unipersonales o de trabajo colaborativo sin determinación territorial. Pero el elevado costo del Macintosh en comparación con los clónicos de IBM al inicio y el tiempo que el mercado empezó a requerir estas herramientas
hizo que el binomio Wintel alcanzara las Mac. Para 1996, Apple Computer, a través de la línea Macintosh, tenía una cuota de mercado muy reducida y la empresa de la manzana estaba en serias dificultades financieras. Pero la historia del Mac está ligada a la vida personal de Steve Jobs, quien creó y dirigió Next Computers después de su salida de Apple, empresa que finalmente fue absorbida en 1996 por Apple en un intento de dar alguna solución a la crisis que presentaba a través del innovador software a modo de sistema operativo Next Step, orientado a objetos con capacidades multitarea, basado en la plataforma Unix. Esta computadora Next llegó a ser piedra fundamental para la creación del primer servidor web del mundo por el señor Tim Berners-Lee en el CERN de Suiza. En 1998, Apple, con Steve Jobs al mando nuevamente, presentó por todo lo alto el iMac G3, que fue la segunda gran etapa de la línea evolutiva de la Macintosh, dirigida al mercado de consumo masivo, pero con una orientación plena al acceso y trabajo a través de Internet. Por eso la I en el nombre de iMac, I de Internet, innovación, según decía Steve Jobs, interactividad, y más específicamente de World Wide Web, volviendo a revolucionar el mundo informático por su diseño, orientación y contacto con el sistema operativo macOS 8, que terminó siendo sustituido por el más innovador macOS 10, basado en el Next Step. También ahí ya se ve que hay USB. Jobs volvió a presentar personalmente el computador y comparó su rendimiento con los mejores equipos compatibles del mercado. Fue el lanzamiento más exitoso en la historia de la línea Mac hasta ese momento, volviendo a recuperar cuota de mercado y reorganizando el portafolio de la empresa en productos de uso para profesionales y domésticos, retomando la obsesión original por el diseño, funcionamiento y experiencia de usuario. Hoy en día la línea Mac es la línea de computadores personales de alta gama más vendida y rentable en los Estados Unidos, y la más extendida a nivel global con la línea iMac, MacBook y MacBook Air para mercado doméstico, mientras que un Mac Pro y un MacBook Pro para el mercado profesional. Apple Computer pasó a ser Apple Inc. y se ha convertido en el mayor grupo informático a nivel global y la mayor empresa por capitalización bursátil, incluso ya superando el billón en la bolsa de valores, una de las empresas más exitosas. El 24 de enero del 2014, Apple conmemoró los 30 años de existencia de las Macintosh a través de un video en su página web. Cuando el prototipo final de la máquina estuvo listo, Jobs le pidió a todo el equipo que estamparan su firma para que después esta quedara inmortalizada en el lado interior de la carcasa de todas las Macintosh que se produjeran. Ya finalmente, cabe mencionar que cuando la empresa llamó a Steve Jobs allá por 1997-98 para que regresara, ya que estaba en números rojos, Apple iba a quebrar. Entonces llamaron a Steve Jobs para ver qué se le ocurría y bueno, recordemos que Steve Jobs había demandado a Bill Gates por el plagio de Lagai, pero esto se demostró que no fue así. Sin embargo, se le ocurrió a Steve Jobs pedirle ayuda a Bill Gates, que le invirtieran $1,000 millones para rescatar a Apple, ya que de lo contrario se iría a la quiebra. Hay en el documental o en la película de Jobs una dramatización donde Steve Jobs tiene que hacer a un lado el orgullo y llama a su amigo Bill Gates, el cual le pide esta ayuda, incluso lo persuade diciéndole que si no lo hace, su Microsoft Corporation sería una especie de monopolio y pues el cual sus productos ya al no tener competidor no tendrían calidad. Esto pues a Bill Gates sí lo movió y entonces ayudó a Steve Jobs dándole ese dinero que requería, por lo cual después lo presentó Steve Jobs en línea a Bill Gates en la presentación de este iMac. Y bueno, ahí vemos que toda la gente abuchea a Bill Gates. Sin embargo, Steve Jobs trata de calmar las cosas diciéndole a la gente que pues bueno, Microsoft es un socio importante para Apple Computers y que pues bueno, ahora es socio de Bill Gates y todo quedó ahí para la historia, amigos. Ya después ya vimos que el triste deceso en 2011 del señor Steve Jobs, dejando así una gran herencia de calidad en los productos de Apple, que hasta actualmente vemos que con el iPhone, el iPad y todavía la iMac, pues sigue siendo un producto de alta gama, ya con el último
la última versión de su iMac. Ya ven que tiene ya un procesador M1, propiedad de Apple. Y pues vamos a ver qué nos repara para el futuro esta gran empresa. Bien, espero que hayan llegado hasta este punto. Les agradezco mucho. Espero que se hayan entretenido. Soy Sergio Colín, Checolín para mi canal de Britnia. Los espero muy pronto en otro próximo video. Gracias, hasta la próxima. Cuídense mucho. Britnia.